Bienvenidos amigos a Frontalmente, un programa de opinión y diálogo sobre los temas de mayor relevancia para el país. La razón de ser de este programa radica en la necesidad de promover una conducta social e individual basada en valores y principios. Valores y principios como el amor, la solidaridad, la tolerancia, la lealtad, la humildad y la honestidad en todas sus formas de expresión, no solamente en la económica, sino también en todas las acciones de las personas. Una vida en valores es lo único que nos garantiza que podamos vivir en una sociedad sana y prometedora con futuro para nuestras familias y nuestras futuras generaciones. Soy Alfonso Pérez Serrano, director de este espacio que se difunde por el portal de noticias de ecuadorenvivo.com. Este programa se está grabando el viernes 4 de marzo a las 15 horas con 30 minutos. En esta ocasión hemos invitado a Paulina Recalde, socióloga en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Quito, quien trabaja en investigación de opinión pública desde hace 21 años y es socia fundadora de la empresa Perfiles de Opinión y ahora su directora. Paulina, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias, Alfonso, por la invitación. Un saludo a todos y a todos en Ecuador en vivo que nos están viendo. Paulina, Perfiles de Opinión viene haciendo encuestas periódicas sobre los índices sociales, políticos y económicos en cuanto a lo que la percepción y la actitud de los ciudadanos. El mes de enero ustedes han culminado un trabajo con información importante para ser compartida. Quisiera pedirle que, por favor, si es que nos puede dar, en principio, cuál es la ficha técnica de esta encuesta. Sí, empiezo mencionando porque esto es importante. Es una publicación que pertenece a Perfiles de Opinión, que es diseñada por el equipo de investigación de Perfiles de Opinión y que se financia a través de suscripciones. Esto significa entonces que los clientes de esta publicación son muy diversos, variados, organismos internacionales, organizaciones políticas, empresas, incluso personas individuales. Esto es importante, es una encuesta que le pertenece a la empresa Perfiles de Opinión y como usted bien señala, lo venimos haciendo desde hace muchos años y esto nos permite tener curvas de tendencia. Estamos ya haciendo con esta las 172 mediciones. Eso significa que tenemos un buen banco de respaldo. Periódicamente, ¿cada cuánto tiempo? Lo hacemos todos los meses. Y para saber que tiene validez en las ciudades de Quito y Guayaquil, trabajamos siempre alrededor de 600 encuestas en estas dos ciudades y esto nos permite tener un margen de error de más o menos 4 en los resultados. Esto significa que siempre que yo mencione una cifra, es posible que esté en el rango 4 puntos hacia arriba o 4 puntos hacia abajo. Considerando esto como ficha técnica, la última medición, que es la que vamos a analizar ahora, fue cerrada el 31 de enero de este año. Entonces, tiene esa validez. Hace 4 días, hace 5 días. No, finales de enero, no de febrero. Hasta el 31 de enero. Sí, correcto. Sí. La han mantenido bastante oculta, ¿no? Por un mes. Ha estado muy bien guardada. Paulina, veamos entonces los resultados de algunos temas que son quizá pues, de mayor relevancia política y social. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, no vamos a poder revisar toda la encuesta. Le propongo entonces revisar los siguientes temas, si es que usted está de acuerdo. Comenzaremos por ver cuál es el mood, cuál es el estado de ánimo de la población en este momento, el momento que se hizo la encuesta. Sí, estos son indicadores fundamentales porque lo que permiten es mirar cuál es el escenario en el que está dándose el ejercicio de gobierno, no solamente del gobierno nacional, sino también del resto de poderes del Estado. Y yo diría que es el indicador más revelador respecto a cómo la población se está sintiendo en el país. Entonces, para que miremos cómo ha ido evolucionando este indicador, una de las preguntas fundamentales, vamos a compartir la pantalla, es esta pregunta que hacemos todos los meses.
¿cómo considera usted que está el país? ¿Considera que el país va por el camino correcto o equivocado? Ahora mismo solamente el 12% dice que Ecuador va por el camino correcto, 78% siente que el país va por el camino equivocado y un 10% restante no responde a esta pregunta. Pero lo más importante de esto, aparte de que tenemos el dato por Quito, Guayaquil y no encontramos mayores diferencias aquí, pero la evolución de la tendencia es clave. Pensemos entonces que para el 4 de abril estaba todavía en gestión el expresidente Lenín Moreno y que este indicador cerraba en ese momento con el 3% solamente, sintiendo que el país iba por el camino correcto. En mayo entra el presidente Lasso y este indicador sufre un salto espectacular, 50 puntos más, salta del 3 al 54% esta percepción de que vamos por buen camino. No obstante, hasta agosto, digamos que se estabiliza este indicador, pero la caída fundamental se da entre agosto y octubre y desde entonces este indicador ya tiene una cifra muy baja. Solamente 12% que siente que el país va por el camino correcto. Entonces vamos a decir que habiendo cerrado con un estado de ánimo muy negativo con el expresidente Moreno, tuvimos un momento de paréntesis de 3 meses que estaba sobre todo empujado tanto por las expectativas, cuanto yo diría también por el cumplimiento del plan de vacunación, pero que pasado este paréntesis hemos vuelto casi al punto en el que estaba el expresidente Moreno, pero en un periodo de tiempo muy corto, solamente 9 meses han bastado para que se dé el deterioro de este indicador. Esta es la pregunta más general. Luego también consultamos por las áreas específicas. Esta percepción, Patricia, perdóname, esta percepción que usted señala de la ciudadanía, porque esta es percepción de la ciudadanía, no un hecho en particular, sino simplemente cómo mira el futuro. Esta como decepción, digamos así, que se da, o esta baja en la confianza de cómo avanza el país, que se da entre el 23 de agosto y el 4 de octubre, ¿qué pasó en ese lapso de tiempo para que haya ocurrido semejante desmoronamiento del optimismo de la gente? Tomemos en cuenta algunos elementos. Pensemos, como decía yo, que el paréntesis se configura en este periodo en torno al plan de vacunación, pero que una vez que este se desarrolla, empiezan a surgir el resto de problemas o el resto de tensiones. Surge, por ejemplo, la masacre carcelaria y esto deja justamente una percepción, un sentimiento de mucha afectación en términos de seguridad. Hay tensión también en términos políticos. Pensemos que se hablaba incluso ya tan prematuramente de una posible muerte cruzada. El presidente y sus ministros hablaban de un bloqueo en el legislativo para el desarrollo de varios temas. Y por el otro lado, la población en este mes empieza de algún modo a notar que, no obstante el cumplimiento del plan de vacunación, en el resto de áreas no se empieza a ver algún resultado o alguna acción. Entonces, la profundización y la presión de los principales problemas, sobre todo en términos económicos que ya venían del periodo anterior, la presión de la seguridad ciudadana y esta puja, esta inestabilidad política que el propio presidente y sus voceros se encargan de algún modo de mostrar o de acentuar en sus discursos, en su comunicación al país. Entonces, esto genera un escenario en el que ya la población empieza a sentir que este paréntesis que habíamos mencionado ya no es tan real, y no le alcanza para sentir que el país va por un mejor camino. Bueno, a ver, perdóneme, esta pregunta, este gráfico revela muchísimas cosas, la verdad, porque un gobierno nuevo tiene un periodo de luna de miel, y más aún habiendo cumplido el gobierno del presidente Lasso con absoluta perfección el plan de vacunación que era la demanda inminente de la gente, ¿no? Pero luego la caída se da, según lo que usted manifiesta, por factores que son un poco externos del gobierno, porque el gobierno no, digamos, creo que ningún gobierno estaba preparado para una crisis carcelaria como la que se vivió.
Eso me parece que quizá las medidas correctivas puedan sí ser exigidas o reclamadas al actual gobierno, pero no el momento que esto se reventó. ¿En qué momento de este lapso de tiempo es que se manda a la Asamblea el proyecto de ley para aumentar los impuestos? Bueno, la reforma tributaria, recordemos que viene en el último trimestre. Es en el último trimestre cuando se presenta, y antes de esto justamente el discurso de bloqueo era más complicado de transmitir justamente porque no había, salvo la presentación de la ley de educación superior, que el propio presidente fue, la reforma a la ley de educación superior, que el propio presidente fue a entregar, pero salvo aquello, era difícil comunicar este bloqueo del que hablaba el presidente y la ministra de la Política, porque no había efectivamente la entrega de proyectos significativos, relevantes, como sí fue la reforma tributaria. Y en ese momento, además, en estricto rigor, tampoco es que se puede hablar de bloqueo, porque yo diría incluso que esto significó un triunfo político de parte del gobierno. Luego podemos hablar de cómo se dio el paso de esta reforma tributaria, abstención de por medio de parte de UNES, en fin. Pero esto más bien no fue producto de bloqueo. Recordemos además que es un periodo de tiempo en el que ya tiene el gobierno además que lidiar con Pandora Papers y que la fiscalización de Pandora Papers en general la lleva bastante tranquilo, porque en el legislativo tampoco esto tuvo buen puerto, vamos a decirlo así. Es decir, que en la relación con el legislativo solamente ahora podemos decir que ya hay realmente un entrampamiento. En ese momento era más discurso y por lo tanto coloco este elemento, el de hablar del bloqueo. Gracias. Siempre es importante verle cuando hace sus argumentaciones. Digo que es importante citar el tema del bloqueo del legislativo como discurso de gobierno que pudo haber incluso empujado su desgaste, porque en un país que ha vivido y ha sufrido tanto la inestabilidad política, hablar de esto tan insistente y tan prolongadamente, ciertamente que transmite inestabilidad, que transmite intranquilidad. Y esto es un recurso que me parece que el gobierno lo gastó demasiado pronto. Llevamos casi 9 meses hablando de este bloqueo, de esta inestabilidad, incluso recordemos que octubre, además, es un mes en el que el presidente Lasso habla ya del triunvirato de la conspiración. Lleva varios meses hablando de esto. Si tú a un país le comunicas permanentemente que hay trabas, que puede venir la muerte cruzada, que te están obstaculizando, le transmites intranquilidad, inestabilidad e imposibilidad. No digo que sea un escenario de colegislación el que tiene necesariamente el presidente Lasso, pero si pensamos en la fuerza con la que el presidente Lasso llegó al gobierno, la fuerza legislativa, ha tenido una situación bastante más tranquila hasta ahora de la que habríamos imaginado que iba a tener, aún más habiendo perdido tan tempranamente a su aliado de papeleta como el Partido Social Cristiano. Bien, ¿le parece si avanzamos con la pregunta que tiene que ver con la percepción de la gente frente a los principales problemas? ¿Qué es lo que la gente piensa que son los principales problemas por los que atraviesa? Sí, acá también es fácil después darnos cuenta por qué hay esta preocupación exacerbada, porque pensemos que esta es la primera vez que vemos, al menos en el tiempo que llevo yo trabajando en investigación, es la primera vez que la delincuencia ocupa tan ampliamente el primer lugar como principal problema del país. 36% menciona la delincuencia como principal problema, dejando en un segundo lugar y a distancia los temas económicos. Desempleo con el 18%, crisis económica con el 17%, corrupción con el 15%, y luego mala administración en términos generales dice el 6% y la crisis sanitaria con apenas el 4%. Esto es una característica del periodo actual y es una característica que va a generar cada vez más presión,
porque es un tema en el que difícilmente un gobierno puede después comunicar resultados. Y antes de dejar de compartir la pantalla, quiero mostrar un tema adicional que corrobora esto. Cuando pensamos en el escenario futuro, la pregunta dice, ¿piensa usted que en los próximos 12 meses la delincuencia va a aumentar, va a disminuir o va a permanecer igual? 86% cree que la delincuencia va a aumentar. Esto significa que hay en extremo No hay confianza. pesimismo respecto No hay confianza. a... Si es que ya estamos viviendo una situación exacerbada de inseguridad, y si además prácticamente la mayoría, el 86%, siente que esto va a aumentar, vamos, esto es una presión muy fuerte que va a tener el gobierno nacional, e insisto que es un terreno en el que es difícil demostrar resultados. Adicionalmente, y esto para cerrar, digamos, la idea, solamente el 13% califica positivamente la gestión que ha hecho el gobierno nacional en seguridad. Esto significa que lo que hasta ahora ha demostrado el gobierno es absolutamente insuficiente en términos de manejo de las prisiones. Es un escenario más difícil, más complicado, porque la crisis delincuencial puedes controlar más o menos con operativos, puedes controlar más o menos con fortalecimiento de la capacidad policial, pero me parece que lo de la crisis carcelaria requiere un plan y una inversión además de mediano plazo. Entonces, esta presión tiene ahora, me parece que todos los ingredientes... En el mediano plazo. Con esos números yo diría que de inmediato. Exactamente. Y es un tema entonces que ha escalado muy rápidamente. Hace 9 meses no teníamos esta percepción, hace 9 meses no teníamos este escenario tan agravado. Y el discurso del gobierno nacional de dejar sentado esto como una consecuencia de fuerzas externas, creo que no ayuda. Creo que no ayuda porque eso supondría que es más difícil para el gobierno tomar acción respecto a esto. El presidente de la República en una entrevista hace 2 semanas, me parece, cuando hace estas entrevistas de los días martes, dijo textualmente, no soy portador de buenas noticias. Y creo que tiene razón cuando dice que no es portador de buenas noticias respecto al tema de delincuencia, respecto al tema de inseguridad. Pero transmitir este discurso a la población ciertamente que la deja aún más preocupada de lo que ya dice estar. Claro, podría haberse transmitido una buena noticia, que habría sido, pues, me parece a mí lógico, ¿qué es lo que de inmediato van a hacer para remediar la situación? Entonces, una noticia esperanzadora, pero bueno, presentarla así, bueno, ya, quienes manejan la comunicación del presidente Lazo sabrán por qué habrán presentado las cosas de esa forma. ¿Qué nos puede decir sobre la investigación relacionada con el Estado y la democracia? Sí, esto es otro tema que es fundamental. Es fundamental porque es el escenario base desde el cual se está gestionando el país y desde todos sus poderes. Pensemos que en términos de Estado y democracia tiene que ver, por un lado, con la confianza que se tiene en la institución. Solamente el 14% confía en el Estado en este momento, y esto es evidencia de la crisis de confianza institucional en general. Pero más allá de esto, ¿qué tan democráticamente cree que está siendo gobernado Ecuador hoy? Fijémonos que ahora mismo solo el 28% siente que Ecuador está siendo gobernado de modo democrático. Y otra vez esta curva de la que hablábamos cuando expuse el primer indicador. Cuando arranca el gobierno actual, 48% sentía que Ecuador estaba siendo gobernado de modo democrático. 9 meses después, 20 puntos menos en esta percepción. Y para completar esta preocupación, estamos precisamente viviendo un momento en el que la tensión, la disputa en torno a varios poderes del Estado solamente podría exacerbar esta percepción de que el país está siendo gobernado de modo poco democrático. Pensemos que en el legislativo hay una puja ahora tan incierta que todavía no sabemos qué va a pasar con la presidencia
del legislativo. En el Consejo de Participación Ciudadana tuvimos hasta hace muy pocas semanas la salida y la irrupción de un nuevo presidente, pasa algo similar con Contralor, es decir, la característica de este momento es precisamente la de instituciones que están en una situación vulnerable. Claro, y si a esto le agregamos un elemento que dice mucho, al menos desde el punto de vista simbólico, que para imponer a una mayoría, pero que no tenía la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, se haya tenido que utilizar disposiciones del Ministerio de Gobierno para que vaya la policía, a la fuerza, a intervenir en otro poder del Estado. Parece que estamos dando un símbolo terrible para en cuanto en lo que tiene que ver con el respeto a la democracia y el equilibrio de poderes. Es decir, esa fue una irrupción a la brava, dictatorial. Algo ocurrió en algún gobierno pasado y hasta ahora se cuentan las leyendas negras de lo que tiene que ver con poner la fuerza pública para imponer a una persona al mando, desconociendo lo que en derecho a la otra parte le correspondía, ¿no? Entonces, creo que ahí en eso no ha dado muy buenas señales el gobierno nacional. Si a eso le agregamos la queja agria del presidente de la República en contra del diario El Universo, luego de que pocos días antes le había dado una condecoración por los 100 años de vida del diario El Universo, luego ya semejante crítica cuando publicó el producto de una investigación internacional sobre el tema Pandora Papers. Entonces, y hay otras que se podrían citar en donde, claro, el gobierno no está ayudando a pensar que se vive una democracia, ¿no? Porque el Parlamento, todos conocemos, el Parlamento, ahí hay mayorías y cambian todo el tiempo, y hay presidentes del Parlamento que han durado un mes. Averroes Bucaram alguna vez duró un mes en la presidencia del Parlamento. ¿Por qué? Porque cambió la mayoría. No estoy diciendo que eso sea o haya sido legal o ilegal en esa época. Hacerlo ahora no sé qué tan legal sea, pero en todo caso, ese es un tema que tiene que resolver el Poder Legislativo. De ninguna manera puede interferir el Poder Ejecutivo a participar de ninguna forma, porque no le compete, es un tema interno. Es como si el Parlamento se metiera con la policía a nombrar ministros de Estado, una locura, ¿no? Entonces, creo que ahí haya fallado de parte del gobierno, o por lo menos de la comunicación del gobierno, porque esta percepción que usted menciona, que queda en el 14%, me parece que queda, o 20 y pico por ciento. 20 y pico por ciento, porque bueno, arrancó con 30, cuando recibió el poder el presidente Lazo, Lenín Moreno se la dejó al 40 y pico por ciento. Es decir, que la caída se da durante el gobierno de Guillermo Lazo, no durante el gobierno de Lenín Moreno, que ha sido cuestionado por muchísimas cosas, pero no por falta de ejercicio democrático necesariamente, ¿no? ¿Le parece? Bueno, ahí hay un ingrediente adicional, me parece que sí es importante mencionar. Latinobarómetro es una encuesta que se hace a nivel regional, esto no es de nuestra empresa, pero es una encuesta que se hace a nivel regional. Y allí lo que se registra es que en este momento, en términos de satisfacción con la democracia, Ecuador ha tenido un retroceso tan importante que está en el punto más bajo de todos los años que lleva levantándose esta información en Ecuador. Esto se levanta desde el año 2005, 2006, si la memoria no me falla. Y estamos, comparativamente hablando desde entonces, en el punto más bajo de satisfacción con la democracia. Acusaba ya, digamos, este descenso desde el año 2017. Esto es importante, que se empezaba a mirar ya este retroceso. Y hay que pensar entonces que puede haber un acumulado
de un periodo prolongado, sí pensamos que, por ejemplo, como fruto de la consulta popular, el carácter de reemplazo, de transitoriedad de varios poderes del Estado no ha cesado. Porque pensamos, por ejemplo, en la situación del contralor. ¿Cuántos contralores hemos tenido desde ese periodo de tiempo? Pensemos, por ejemplo, que ha pasado también en el Consejo de Participación Ciudadana. Esto reciente que sucedió en el Consejo de Participación Ciudadana no es nuevo. Se suponía que con la elección de los consejeros se buscaba dotar de un ingrediente adicional, pero esta tensión y esta puja sigue. En el legislativo, por ejemplo, usted citaba y con razón el hecho de que fuerzas policiales se hayan colocado afuera del Consejo de Participación Ciudadana. Es un método absolutamente irregular y es un método absolutamente violento. Pero en el legislativo también no deja de ser irregular que se resuelva una puja y una tensión al interior apagando las luces. Es también un asunto oscuro, justamente, que no se sepa hasta ahora por qué sucedió, de qué modo sucedió. Y en fin, lo que sucede es que se sigue sumando una serie de circunstancias irregulares, yo diría que en todos los poderes del Estado. La pregunta es, ¿de qué modo se va a resolver esto? Y fundamentalmente, si es que esto no va a terminar lesionando, más allá de la aprobación a la gestión de uno u otro mandatario, de una u otra autoridad, si no va a terminar lesionando el régimen, el sistema. El sistema, Porque claro, el sistema. tener menor satisfacción con la democracia implica algo mucho más grave que confiar o no en una autoridad. Es el modo en el que tú crees que es mejor que sea gobernado tu país. Cuando empiezas a dudar de si la democracia es el mejor sistema, es la mejor forma, me parece que estamos ante una alerta mucho más grave que la del apoyo a cualquier autoridad al frente de uno de estos poderes. Muy interesante lo que planteas, Paulina. Mira, ¿por qué razón podría la gente, que son la enorme mayoría de los ecuatorianos, la gran mayoría de los ecuatorianos, la que vive en sitios en donde el 80% de la población no tiene ni idea de dónde queda? Hay barrios en Quito, en Guayaquil, le mencionas a un amigo, a un compañero del colegio, ni saben dónde queda, pero le preguntas a un hombre pobre y sabe exactamente en dónde queda. O sea que la encuesta hay que tomar en cuenta que abarca a todos en su correspondiente participación. O sea, se pondera el peso que esa población tiene. Entonces, esas personas que viven en situaciones tan precarias, se están disgustados, no creen en la democracia. ¿No tiene esto algo que ver porque la democracia, o lo que nosotros llamamos democracia, no ha logrado satisfacer sus problemas? Sí, y creo que hay que pensar que cuando se expresa, cuando se habla de democracia, no necesariamente tiene que ver solo con la confianza en las instituciones como espacio de representación. Tiene que ver también en el modo en el que sienten que está siendo distribuida, por ejemplo, la riqueza. Tienen que ver con cómo sienten o para quién sienten que se está gobernando. Esto es otra pregunta clave que hay también en esta encuesta de Latinobarómetro. La satisfacción de las necesidades materiales, la percepción de sentirse representado, el modo en el que elegir a una u otra autoridad soluciona las expectativas y los problemas que tú tienes. Me parece que es una pregunta que da como para muchas reflexiones y de hecho para hacer investigaciones mucho más profundas. Pero yo quiero dejar sentado fundamentalmente ahora de esta alerta que hay sobre el país, que es una alerta que ya tiene un periodo digamos, sostenido, cuando hablamos de que en el Latinobarómetro esto se expresa desde 2017, y una alerta que atañe a todos, que no atañe a una autoridad o un partido político, y que ciertamente no se va a resolver en un mes, en 2 meses. Es algo que puede tomarnos un periodo de tiempo más prolongado y que podría tener una lesión grave sobre el modo en el que quiere la población ser representada. Es decir, no se soluciona esto con las elecciones solamente.
Hemos elegido recién presidentes, un presidente justamente democráticamente electo. El próximo año vamos a ir nuevamente a las urnas. Pero, ¿qué está significando esto para la población en términos de su calidad de vida? Tú acabas de mencionar hace un momento el contenido de una pregunta que yo no la tengo dentro de la lista de las preguntas que quería topar, porque lamentablemente no se pueden topar todas. Si es que te parece que es importante, pues abordémosla, porque una cosa es ver los números cuando te pasan por una imagen en WhatsApp, y otra cosa es escuchar a la persona que hace investigación, al especialista en investigación, el porqué de esos números, qué representan esos números, qué significan, a qué se deben, cómo se pueden corregir. Entonces, si tú consideras, Paulina, que hay esa pregunta que yo no lo tenía en mi lista y que conviene comentarla, adelante. Sí, justamente como decía, es una investigación que no le pertenece a perfiles de opinión, sino que tiene que ver con esta encuesta de la Universidad de Vanderbilt, con el Latinobarómetro, que permite comparar a varios países de la región, que es esta la que decía yo que nos deja en alerta, sobre todo el hecho de que se haya perdido alrededor de 16 puntos en la satisfacción con la democracia. Luego, yo creo que justamente más adelante lo que tendremos que hacer es investigar más a profundidad qué es lo que percibe la población que es la democracia. ¿De qué modo siente o podría sentir que un país está siendo gobernado de un modo más o menos democrático? Me parece que eso es un reto que tenemos en adelante tanto la academia como las empresas que trabajamos en investigación de opinión pública. Correcto. Paulina, quizá podemos adelantar entonces a la pregunta sobre la percepción que tienen los ciudadanos frente al presidente Guillermo Lasso. Sí, para hablar del presidente, nosotros todos los meses abordamos 3 indicadores. El primero que tiene que ver con la aprobación a la gestión, en una escala que va de muy buena a muy mala. Pensemos entonces que hasta esta medición el 35% aprueba la gestión del presidente Lasso. Para mirar nuevamente esto en términos de evolución, arranca el primer mes con el 74%, luego hay un descenso al 64%, nuevamente una caída importante, como ya habíamos visto en el resto de indicadores, entre agosto y octubre, y ahora mismo el 35%. Es decir, que ha tenido una pérdida fundamental, importantísima, en solamente 9 meses, desde el 74% al 35%. ¿Qué pregunta? ¿Qué dice la pregunta exactamente? ¿Cómo califica usted la gestión del presidente Guillermo Lasso en una escala que va de muy buena a muy mala? Entonces, este 35% del que estoy hablando sí, es, si yo acumulo estas dos categorías, el de muy buena y el de buena. Ese es un indicador que habla sobre la gestión del presidente. Pensemos ahora en la credibilidad, que yo creo que es el indicador que habla más del capital individual, ¿no? Porque cuando hablo de la gestión, estoy hablando del gobierno en su conjunto. Cuando hablo de si usted le cree sí o no al presidente, hablo ya del capital individual. Que sí le cree, dice algo más de la cuarta parte, que no le cree el 69% y no responde el 5%. Miremos nuevamente la evolución. Arrancó con el 68% de credibilidad el 29 de mayo. En este momento tiene el 26% de credibilidad. Solamente un poco más de la cuarta parte en Quito y Guayaquil cree en el presidente Lasso. Es el indicador más sensible, más complicado, porque significa que cada vez que el presidente hace una explicación, hace una introducción, hace un discurso, solamente esa porción de población cree o confía en la palabra del presidente. Y un desgaste además muy importante en solamente 9 meses. Yo diría que hablando de la gestión y hablando de la credibilidad, el presidente Lasso se comió su capital en muy corto tiempo y de una manera muy acelerada, y que tiene en adelante un periodo todavía muy prolongado de ejercicio de gobierno en el que va a tener que manejar
este capital desgastado tanto en aprobación de su gestión como en su credibilidad. ¿Y cuál es el elemento, cuáles fueron los principales elementos que minaron con la credibilidad del presidente? Porque ciertamente cuando ganó, la expectativa y lo que ocurre siempre, ¿no? El porcentaje de personas que dicen que votaron por él siempre es mucho más alto que el que realmente votó. Pero luego cuando hay desgaste también, si un candidato tiene el 50% y hace malas cosas o tiene problemas, al mes sucede que ese 50 ya no hay, porque preguntas por quién votó y el 30% te dicen que votó por quien ganó las elecciones. Entonces, ¿qué hechos pueden haber desencadenado esto de la falta de credibilidad a la palabra del presidente? Y algo que tú mencionaste muy duro, la mentira. Pensamos que es un presidente que entra con muy altas expectativas. El periodo de gobierno anterior cerró ya con muy bajas cifras. Además, en un momento de crisis sanitaria, crisis económica, veníamos de octubre, además, para hablar de octubre de 2019, con alta conflictividad. Yo diría que llegó con las justas del presidente Moreno a cerrar su periodo de gobierno. Cuando entra el presidente Lasso, entra con la expectativa de que hay alguien que viene a cambiar aquello que ya había tocado un límite. Y eso le ayudaba al presidente Lasso, porque voy a simplificar diciendo esta frase: nada podía ser peor. Es decir, un presidente que cerró con tan bajas cifras, con tan bajo estado de ánimo, nada podía ser peor. Un presidente que entra además haciendo una serie de anuncios, de promesas, en términos de giro, en términos de cambio, pero además, sobre todo, y esto no es menor, hablando de una suerte de reconciliación, de recuperación democrática, y quiero conectar con nuestra conversación de hace un momento sobre el estado de la democracia. El presidente en su discurso de posesión hablaba sobre todo de los valores republicanos, de la necesidad de recuperar la democracia, de la necesidad de recuperar el diálogo. Por eso es que su eslogan de entrada es el gobierno del encuentro. ¿De qué me quería preguntar? Y voy a hablar de esto, aunque esto no necesariamente se muestre en los indicadores. Pero Paulina, perdóname que te interrumpa, pero el presidente Lasso cumplió de manera magistral con una de sus principales ofertas de campaña, que es la de la vacunación. Nada, en ningún país hubo tanto éxito como en el de la vacunación. ¿Por qué a pesar de esa oferta cumplida de manera tan eficiente, la credibilidad cae? Voy a conectar esto con mi idea anterior. Para empezar, no es que la población no agradezca el manejo de la crisis sanitaria. De hecho, 63% aprueba el modo en el que el gobierno ha manejado la situación de la pandemia. La pregunta ¿es esto suficiente? La respuesta es no, porque como hemos visto cuando leímos los principales problemas, hay otros varios temas que en este momento están siendo de muy alta preocupación para la población. En términos de seguridad, ya dijimos que la delincuencia está por lejos ocupando el primer lugar y solamente el 12% está satisfecho con la gestión que ha hecho el gobierno en esta área. Luego, vimos que inmediatamente desempleo y crisis económica, sumados entre los dos, tienen un porcentaje muy parecido al de la preocupación por delincuencia, algo más del 30%. Y en empleo, solamente el 14% de la población está satisfecha con la gestión del gobierno. En el manejo de la economía, nuevamente, para sumar, solamente 29% está satisfecho con la gestión en este tema. Pensemos que en el gobierno anterior se hablaba mucho, sobre todo, del recorte en inversión social, de la situación de la educación, de la situación de la salud. Y allí 33% solamente está satisfecho con lo que se ha hecho en educación. Algo más en salud, 41%. Pero significa que cerca del 60% no está contento con lo que el gobierno ha hecho en salud. Entonces, no es que no se le agradece el manejo de la pandemia, pero eso no resuelve todas las necesidades que tiene la población. Y aumento mi idea anterior. Si un gobierno, si un presidente entra además con la promesa de
reconciliación, de recuperación de los valores republicanos, de fortalecimiento de la democracia, de la institucionalidad, de fin del autoritarismo, que es un tema que además lo topó también el presidente Lasso en su discurso. Y si durante los 9 meses que lleva en gestión ha estado hablando permanentemente de bloqueo, conspiración, pugna, puja, posible muerte cruzada, si las mesas de diálogo, Quejas, por ejemplo, digamos, ¿no? Quejas, justificaciones. ¿no? Eso, pero además dejando sentado que no es un momento ni de lejos de encuentro. Al contrario, son 9 meses en los que se ha vivido tensión y puja por todos lados. No logra arrancar su gobierno ni siquiera en buenos términos con quien estuvo en la papeleta. Me refiero al Partido Social Cristiano. La tensión con Aye, la tensión con Pachacuti, la tensión, es decir, creo que solamente con Izquierda Democrática, para hablar de las fuerzas políticas más importantes en el legislativo, solamente con Izquierda Democrática no ha tenido tensiones. Las mesas de diálogo con la CONAIE no han tenido realmente un resultado como para que el movimiento indígena hable de menor conflictividad. Vamos a ver qué pasa ahora que se ha sentado en la mesa la semana que está terminando con las organizaciones del trabajo, con las organizaciones sindicales. No aporta mucho a la credibilidad cuando el presidente y uno de los máximos dirigentes indígenas, o el presidente de la CONAIE, deciden finalmente, logran juntarse y reunirse para hablar sobre la eliminación de los subsidios, porque el sector indígena se oponía por completo a la eliminación de los subsidios. Pero mientras ellos estaban reunidos, se estaba publicando un decreto ejecutivo mediante el cual se incrementaba el precio de los combustibles. Eso no es como un poquito hacer trampa y eso pasa a la factura. Sí, sí, por eso digo que si pensamos en las principales promesas, digamos que si el presidente se concentró, por ejemplo, en su plan de vacunación, se agradece, pero no es suficiente. Se habló de la recuperación en términos democráticos y ya hemos descrito la situación, la confianza en las instituciones cada vez es más baja. Y en el área económica ya he mencionado yo las cifras, en el área de educación lo mismo, en el área de salud, la exacerbación en términos de delincuencia e inseguridad. Entonces, creo que con esto hemos resumido y hemos abarcado las razones por las que ha ido deteriorándose la credibilidad y la aprobación a la gestión del presidente, porque aquello que hizo en términos de plan de vacunación está lejos de ser todo lo que la población espera y está lejos además de ser todo lo que el presidente había en su discurso de posesión y en su campaña además prometido. Un elemento adicional es también el hecho de que en su campaña una de las promesas era no incremento de impuestos. Claro, el presidente se justifica o da la explicación en la entrevista que hizo con el periodista Vera, decía que es una locura, digamos, insistir en esta promesa que no se pudo cumplir por la situación que está viviendo el país. En fin, uno puede tener argumentos desde el gobierno, pero en términos de cumplimiento de promesa para la población, ciertamente que es un tema importante el hecho de tener nuevos impuestos cuando se había dicho que justamente esto no iba a suceder. Acá no aparece todavía, pero en meses anteriores... Quizás esa promesa del presidente Lasso fue la que más resaltó él mismo durante su campaña, porque en todo lado le preguntaban, ¿va a subir los impuestos? Y en todo lado negó rotundamente y explicaba por qué no iba a subir los impuestos. Incluso explicaba por qué había que bajarlos. Entonces, que el día de la posesión te diga que es un infantilismo pensar que alguien tiene que ir que porque ha firmado ante notario que nunca apoyarán la subida de impuestos, que es infantil mantener esa posición. O sea, antes de asumir la presidencia, cuando hacía la oferta, ¿qué estaba haciendo? Ya sabía que los iba a subir. ¿Cuándo se dio cuenta que los iba a subir? Lo que dijo en la campaña, estaba consciente de que no lo podía cumplir, porque se supone que el presidente Lasso conoce perfectamente bien cuál es la situación económica del país. Sobre todo, si su equipo económico
con el que él inicia su gestión era exactamente el mismo equipo económico que el que tuvo el presidente Moreno en sus últimos años, y lo que hizo fue cambiarles, reubicarles a unos que eran ministros, les puso de asesores, a otro que era presidente del Banco del IES, me parece, le puso de ministro, pero son unas personas. Entonces, ahí como que me parece como que la nariz de Pinocho crece un poquito, ¿no? Sí, y creo que también hay que considerar que la serie de frentes que se ha abierto en este periodo de tiempo, en este momento tiene contradictores, para simplificar, por derecha y por izquierda. La alianza, digamos, en términos de su campo ideológico, en términos políticos, insisto, duró muy poco tiempo, y por lo tanto, en este momento, tener a varios de los actores fuertes como contradictores genera, en términos de disputa de discursos, mayores complicaciones. Estoy pensando que tener en oposición tanto al Partido Social Cristiano como a UNES, y ahora mismo al menos a una facción de Pachacutic, más los movimientos sociales, genera varios frentes que yo creo que en buena medida el propio presidente de algún modo no logró administrar bien la retórica en los primeros meses, y hablar tan tempranamente de conspiración agudizó estos frentes. Todo gobierno, todo presidente tiene que administrar conflictos. El reto es el modo en el que los administras. Los administras para exacerbarlos, profundizarlos, o para lograr administrarlos, navegarlos, digamos. Y creo que ha sido la mano dura y el discurso, además muy subido de tono, el que ha complicado la relación con todos estos actores. Paulina, yo quería que tratemos también una pregunta que hiciste en tu estudio, que tiene que ver con la consulta popular, pero no sé si la tratamos, quizá podríamos hacerlo en el menor tiempo posible, porque quedan un par de preguntas más que me parece que son su importancia, aunque no las podamos topar con la amplitud con la que hemos analizado las otras preguntas. Sí, recordemos que justamente en este discurso de hablar de la necesidad de tomar algunas medidas, el presidente ha anunciado en varias ocasiones la posibilidad de una consulta popular, aunque no queda todavía claro ni sentado cuál va a ser el contenido de este. En cualquier caso, la pregunta que hicimos es: el presidente Lasso ha anunciado que podría convocar una consulta para hacer reformas a la justicia, entre otros temas. ¿Usted aprueba o desaprueba, o le es indiferente que se realice esta consulta? Aprueba, dice el 57%, desaprueba algo menos de la cuarta parte, y le es indiferente el 19%. Hay mayor aprobación, algo más de mayor aprobación o inclinación a que se realice una consulta en la ciudad de Guayaquil. Fundamentalmente, por esta pregunta podemos pensar que la gente cree que si se hace una reforma a la justicia, esto vía consulta, podría generar una solución al problema de seguridad, porque consultamos. Correcto. ¿Cree usted que una reforma a la justicia podría aportar en la solución del problema de seguridad? Mucho dice el 28, algo dice el 29, y entre poco y nada el 42%. Como que el pastel ahí está un poco más homogéneo, ¿no? Está mejor repartido. Paulina, Sí. Paulina, teníamos también las dos últimas preguntas que quisiéramos analizar es la percepción sobre las alcaldías, la de Quito y la de Guayaquil. Por favor. Sí, las ciudades de Quito y Guayaquil, que son las dos que medimos, pensemos en primero la alcaldía de Quito. Acá el alcalde Santiago Guarderas tiene solamente el 18% de aprobación a la gestión. Hemos hecho solamente 3 meses, recordemos que por la destitución del exalcalde Yunda, está ahora Santiago Guarderas. En términos de credibilidad, solamente el 13% cree en él. Es una situación crítica que tiene que administrar el alcalde Guarderas hasta que se den las elecciones.
En el caso de la alcaldía de Guayaquil, Cynthia Viteri tiene el 64%. Vemos por primera vez desde hace un año. ¿64% de qué, Paulina, por favor? Aprobación a la gestión, que es la sumatoria entre quienes dicen que es una gestión muy buena y buena. Tuvo un descenso importante entre diciembre y enero. De hecho, es la primera vez que vemos un movimiento de esta naturaleza. Ya que venía con el 75% de aprobación. Sí, pensamos que dentro del margen de error se había movido entonces entre el 70 y el 74%. Por primera vez vemos un movimiento y también vemos un movimiento en su credibilidad. 51% cree en la alcaldesa Cynthia Viteri y también este movimiento entre diciembre y enero, de 63 al 51%. ¿Posibles explicaciones a este descenso? Bueno, seguridad ciudadana. Porque si estamos hablando del modo en el que la población evalúa cómo la alcaldesa ha manejado la pandemia y crisis sanitaria, tiene muy buena calificación. En construcción de obras, algo más de la mitad, digamos que es un tema en alerta, pero la principal alerta que surge acá es el modo en el que califica cómo está llevando el área de seguridad ciudadana. Solamente 38% está conforme con ello. Es un ámbito que no le compete a la municipalidad, ¿no? Claro, pero ahí hay otro tema. El ciudadano quiere que las autoridades... Exactamente. Es un reto para todas las autoridades locales, no solamente para la alcaldesa de Guayaquil, pero es un reto mayor cuando pensamos que Guayaquil además se ha convertido en una ciudad de mayor preocupación por ser incluso epicentro de los centros carcelarios. Si tú tienes la preocupación en el país de cómo está el manejo de las cárceles, aún mayor si la cárcel está en tu propia ciudad. Si es que cuando hay detonaciones se escuchan en tu propia ciudad, si es que cuando hay huidas, en fin, masacre, esto está sucediendo en tu ciudad. Entonces hay una presión adicional. Entonces, ¿por qué se da esta baja en calificación a la gestión y en credibilidad a la alcaldesa Cynthia Viteri? Tenemos ahí una pista, si pensamos en cómo está calificando el manejo en la seguridad ciudadana, y está alerta de que algo más de la mitad solamente está calificando positivamente su acción en obras. Paulina, muy interesante todo lo que hemos conversado. Las explicaciones eran indispensables. Creo que en algún momento te pediré tu colaboración para analizar un poco qué pasa con la ciudad de Quito. Porque la ciudad de Quito no puede estar peor administrada, la ciudad de Quito no puede estar, es decir, nunca ha estado en esta situación. Y si no se investiga y no se determinan cuáles son las causas para que esto se haya dado, cuál es la percepción de los ciudadanos para poder corregir, no vamos a tener suerte aquí en la capital. Sí, sin duda alguna, dentro de todas las ciudades que vamos a estar viviendo elecciones el próximo año, yo creo que Quito es una de las que tiene el escenario más crítico, más complejo, está en su momento de más baja confianza en el municipio, de más baja confianza en su alcalde, y con una serie de problemas que están exacerbados. Además, en términos de estado de ánimo, es una ciudad que dice sentirse fundamentalmente con miedo. Con miedo. Bueno, es que la inseguridad mata a todos, ¿no? Acabamos de ver. Correcto. Cómo mata. Así que es un reto clave entender Quito, y un reto aún más clave el que se le viene a quien quiera ser alcalde o alcaldesa en el próximo periodo. Bien, Paulina, con esto hemos terminado de mi parte. Si tú tienes alguna cosa que quieras agregar, por favor. No, muchas gracias, Alfonso, por poder hablar tan ampliamente. No siempre se puede en las entrevistas hablar ampliamente para entender por qué tenemos estas cifras, estos indicadores, y es importante justamente esto, leer el conjunto de indicadores. Normalmente de nuestros trabajos se lee solamente el sube y baja de uno o dos datos, pero poder leer en su conjunto, como hemos hecho ahora, permite comprender mucho mejor por qué tenemos esos resultados. Bien, amigos, creo que hemos hecho un repaso muy importante sobre la opinión de los ecuatorianos en esta coyuntura política y social. Gracias por su compañía y conmigo hasta un próximo programa.